Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Muchas gracias, Iliana, Antia, Tere, Jos, y también está conectando a José Luis. José Luis, bueno, ahí está conectándose. Vamos a empezar entonces la clase. Y les comenté, voy a proyectar pantalla. Ya tenemos la materia cargada en la plataforma para que podamos estar trabajando como lo hicimos la vez pasada. Y bueno, también para que me vayan mandando sus ejercicios y tareas, como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada y hablamos un poquito de los antecedentes de la logística y la importancia que tiene pues este tema ya hoy en día. Incluso les mencionaba que ya eh, hay hasta incluso una carrera especialmente para este tema de la logística, sobre todo por la relevancia que tiene hoy en día para todo esto. Bueno, hablamos acerca de un poquito de la historia de la logística y cómo tiene pues raíces ya eh, pues básicamente apegadas a la parte militar desde hace muchos años, en donde a los logísticos se les conocía como estas personas que se encargaban pues de poder llevar todo lo necesario para poder ir en batalla y pues no tener ningún problema, tener todo abastecido. Y pues bueno, pues básicamente ese es un breve elemento importante. Vimos también cómo ha ido evolucionando este concepto y algo de los datos históricos que vimos es que pues desde el 2900 hasta el 2800 antes de Cristo, eso se utilizaba mucho el tema de la logística para aprovisionamiento, ¿no? Es una palabra muy interesante que tiene que ver con suministrar, aprovisionar, etcétera, ¿no? Y a partir de 1950, la capacidad de producción y venta era superior a la distribución, por lo que comenzaron las dificultades en la entrega puntual y eficiente de recursos. Entonces se tenía que empezar a ver un poquito más el cómo poder satisfacer las necesidades de la gente y, pues bueno, producir en grandes cantidades implica mayor administración de todos los recursos que se van a utilizar. Mencionábamos también que donde hubo un gran cambio en la parte industrial fue a través o a partir del siglo XVII, cuando hubo este cambio, ¿no? Y entonces hubo esta invención de las máquinas y empezamos a dejar de producir de manera artesanal a una parte industrial, ¿no? También en los años 60 la logística sufre una transición de desarrollo a los primeros centros de distribución, ya que estos CEDIs o los centros de distribución te permiten tener un almacenaje de toda esa cantidad grande de producción que tenemos y distribuirlo a los diferentes puntos. Esto para poder llegar mucho más rápido al cliente final. Y en los años 80 empiezan a cobrar verdaderamente relevancia todos los plazos para entrega. Es decir, ya la gente está muy enfocada en este tema de servicio, pues quiero algo rápido, ¿no? Y hoy en día también podemos ver que el tema del tiempo es un factor fundamental para poder competir con diferentes empresas. Algo que sucedió en Estados Unidos en cuestión de Sears. Sears desapareció completamente en Estados Unidos, pero porque prácticamente Amazon terminó con ella. ¿Cuál fue esta situación que originó pues, que Sears dejara de competir con Amazon? Tenía que ver mucho con los tiempos de entrega, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha utilizado la aplicación de Amazon y ha recurrido a ella para poder comprar algún producto, etcétera, ¿no? Y pues bueno, con esto no sé si se han dado cuenta que los tiempos que te dan de entrega son muy rápidos, a diferencia de otro tipo de tiendas. Y entonces eso hace mucho la diferencia entre dónde prefiero comprar. Y además como son, pues en este caso, organizaciones de gran escala, pues los costos son muy bajos porque, pues como le sucedía a Walmart, entre mayor cantidad de producción tienes, pues claro que los costos son más bajos. Y entonces, pues es difícilmente competir con ese tipo de negocios cuando dan precios muy bajos y además, pues los tiempos de entrega de tu producto son muy rápidos.
Entonces, a partir de los años 80, pues ya esto se empezó a ver como un tema relevante y pues hasta hoy en día pues, es uno de los principales puntos, ¿no? Les comentaba a nosotros, por ejemplo, de la cadena de farmacias en donde yo trabajo, a diferencia de la competencia, nuestros tiempos de entrega son mucho menores. Son mucho menores. Tenemos tiempos de entrega de 40 a 90 minutos en la mayor parte de los casos. Incluso ese es el tiempo promesa de entrega. Sin embargo, la realidad es que llegamos hasta antes. Y nuestros clientes están acostumbrados que, les comentaba también, cuando yo entré a trabajar aquí en San Pablo Farmacias, me tocó primero capacitar a todos los que estaban en call center y pues de repente me tocaba también llamadas en donde el cliente ya se quejaba o decía, es que no ha llegado mi pedido, ¿no? Y ya se tardaron mucho. Cuando pasa eso, el de call center que recibe la llamada lo transfiere a atención a clientes. Atención a clientes revisa en este caso el estatus de su pedido. Y entonces cuando veíamos desde a qué hora había hecho la llamada, ¿no? Para solicitar su producto y el tiempo que había transcurrido, no llevaba ni media hora. Pero como están tan acostumbrados de que, incluso aunque les decimos el tiempo de entrega es de 40 dependiendo, ¿no? La zona, porque en alguna zona 40 minutos, en otra zona 90. Entonces, están tan acostumbrados a que llegue antes que de repente ya están como buscando esa parte. Y entonces les mencionaba también que algo que nos decían mucho cuando a mí me tocó atender llamadas de clientes es que a pesar de que teníamos en ciertos productos, los tenemos más caros que en la competencia, les gustaba el servicio que ofrecíamos, porque incluso en algunos casos nos decían que había producto que de repente les tardaba hasta un día, 2 días en que se los consiguieran en otras cadenas, ¿no? Como las del ahorro, Benavides, etcétera. Y en nuestro caso, por ejemplo, pues no. O sea, al siguiente día ya lo teníamos el producto y podíamos ir a entregar, o sea, si al final el, el horario de entrega ya no se cubría en cierto horario para esa zona a la que le entregamos, se lo dábamos al siguiente día desde la mañana. Entonces, también programamos pedidos, ¿no? En donde a la hora que nos diga el cliente le dejamos el producto y entonces normalmente en el 95% de los casos nosotros sí cumplimos. Entonces, creo que es algo que ha distinguido mucho y que nos ha ayudado a tener esa diferencia entre otras cadenas. Y como les mencionaba, es algo muy relevante, por eso el tema de la logística. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué más? También dentro de los años 80 llega la aparición de la globalización y hablamos que el tema de la globalización tiene que ver con la apertura de mercados. Y al haber una apertura de mercado, pues te toca competir con todos, ¿no? Y entonces aquí se vuelve mucho más relevante cómo vas a competir con estas empresas tan grandes en donde la logística es una parte vital, ¿no? Y en donde el cliente pueda tener productos o servicios de calidad y aparte en el menor tiempo posible. Bueno, y a bajo costo, ¿no? A bajo costo para ti, para que tú puedas dar precios accesibles y puedas competir también por precio y que, bueno, pues al final te permita subsistir en competencia con otras empresas. Muy bien, creo que hasta aquí llegamos la vez pasada y nos quedamos solo con un poquito de historia de la logística en grandes momentos pues de nuestras, no sé, de las grandes etapas que tenemos en la historia pues, desde los inicios del ser humano. Hablamos acerca de las pirámides, creo que hasta aquí nos quedamos la vez pasada. Hablamos acerca de que los principales hitos de la logística, viene uno de ellos con las pirámides, ¿no? Creo que es un emblema en muchos países, ese tipo de construcciones, como las pirámides egipcias o las pirámides que incluso aquí en nuestro país también conocemos, ¿no? Y cómo estas pirámides son las primeras grandes construcciones de la humanidad y por ello, pues como aquí lo mencionamos en la redacción, representan uno de los mayores esfuerzos logísticos de la historia. Pese a contar con unos medios muy limitados, por ejemplo, los egipcios mostraron muchos grandes dotes para organizarse y para poder hacer posibles estas construcciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito más adelante todo este tema y, bueno, vamos a dar un repaso rápido de esto. Las grandes rutas comerciales,
la ruta de la seda, que es una ruta en donde se lleva la ruta de la seda porque se buscó una ruta en China para poder hacer llegar la seda a diferentes lugares, ¿no? Ahí en el Mediterráneo. Entonces, bajo esa ruta que se buscó, se pudo hacer que se pudiera llegar o se pudiera transportar este tipo de seda a otros lugares. Algo que pues fue muy benéfico para el comercio en China en ese entonces. La aparición también del correo. Ya desde la creación de los modelos de postales reales en la antigua China, las grandes civilizaciones han intentado por sus propios medios crear sistemas para enviar comunicados o algo, ¿no? En este caso, algún producto, como ya lo tenemos hoy en día, que ya es mucho más fácil recibirlo, pero pues a inicios de esta parte del correo, a que te pudiera llegar por correo algún artículo, algún mensaje, la verdad es que era un poquito tardado. Poco a poco, conforme fue pasando el tiempo y hasta la aparición de los sistemas y el Internet en los años 80, pues bueno, ya poco a poco ha ido mejorando todo este tema de correo al correo electrónico que tenemos hoy en día. Y pues bueno, ya incluso el poder recibir tus productos eh, es mucho más rápido, ¿no? La invención del vapor, la máquina de vapor y el ferrocarril también impulsó mucho esto. Les mencionaba en el siglo XVII con la aparición de la máquina de vapor y el poder industrializar toda la producción en masa. Eso ayudó bastante también para que pues empezara a iniciar más a detalle el tema de logística y pues sobre todo para buscar las mejores formas de poder hacerse llegar de las materias primas necesarias para que yo pudiera producir y después hacer llegar el producto a mis clientes finales. También otro punto muy importante dentro del tema histórico de la logística, existe el Canal de Panamá, ¿no? Tanto la construcción del canal como su posterior remodelación han supuesto dos grandes hitos de la historia de la logística, no solo por la influencia que tuvieron al permitir y potenciar nuevas rutas marítimas, sino por la complejidad que supuso su construcción. El canal de Panamá y su ampliación han transformado pues en este caso todo el poder transportar por esta vía marítima diferentes productos, ¿no? Yo recuerdo que trabajé también antes en otra empresa textil y ahí conocí a alguien que estuvo trabajando también ahí en Panamá, ¿no? Y entonces nos decía que la verdad ahí, específicamente por donde estaba el canal de Panamá, había paso de muchísimo producto, que la verdad es que también ahí, pues había contrabando, ¿no? Pero era producto tan barato, que eh, podías incluso hacer grandes negocios con todo el producto que se puede transportar de los diferentes países, porque el costo bajo por el tema de transporte marítimo es de los más bajos que hay, ¿no? Y permitía que el producto que se pudiera transportar por esos medios disminuyera mucho los costos. Entonces, pues la verdad es como algo interesante en donde te das cuenta que al llevar grandes cantidades, ¿no?, de producto y disminuir mucho los costos, sobre todo el tema de transporte, te permite, pues básicamente, eh, distribuir rápidamente tu producto, ¿no? Y bien, luego hay un punto muy importante dentro de la historia, el tema de los contenedores marítimos, ¿no? Y esto fue a partir de 1956, donde una persona que se llamó Malcolm McLean, él inventó este tipo de contenedor. No sé si han visto en algunas películas en donde en los puertos, específicamente en los puertos marítimos, hay grandes barcos que traen diferentes contenedores, ¿no? Así muchísimos contenedores. ¿Cuál fue el beneficio de tener este tipo de contenedores así y transportar así el producto? Se puede transportar, puede decirse que mejor y más cantidad, ¿no? O sea, como que con más seguridad y más cantidad, ¿será? Sí, ok, tiene que ver con eso, pero ¿cómo son esos contenedores? ¿Sí los han visto? Incluso en las películas. Pues son rectangulares y largos, ¿no? Es correcto, son como los tipo vagones de esos de tráiler, ¿no? O de tren, más o menos. Son esos rectangulares. ¿Y por qué serán de esa forma?
¿Para que quepan más? Para que exista un mejor acomodo, ¿no? Si son de esa figura, de esa forma rectangular, el acomodo permite que podamos tener una carga mucho más fácil de transportar, ¿no? Y aparte en ese tipo de contenedores podía llevar más cantidad. Y al momento de cuando llegas a los puertos, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué ventaja te da? ¿Creen que se tarden mucho en descargar ese tipo de contenedores? Pues no, con una grúa los bajan rápido. Es correcto. Ya con las grúas, es básicamente enganchas pues en este caso, el contenedor y los van descargando de los barcos, ¿no? Algo que, imagínate que tuvieras todo eso que viene en el contenedor ahí, no sé, dentro del barco ahí todo distribuido en una bodega, ¿no? Y lo tuvieran que ir sacando personas, una tras otra, la cantidad de producto que llevaras ahí. ¿Cuánto tiempo se tardarían? No, sería como inoperable, ¿no? Es inoperable. Sí. Entonces, la verdad es que este tipo de idea que tuvo esta persona en 1956, que fue, les decía, Malcolm McLean, ayudó muchísimo y hoy en día, todavía se siguen utilizando los contenedores marítimos. Así es como se transporta, si es que vas a enviar por mar, ¿no? La verdad es que es muy, muy práctico porque lo que ha hecho es eso precisamente, ¿no? Ahorrar bastante tiempo en el transporte de producto. Entonces, ese es uno de los aspectos más relevantes que hoy en día se siguen utilizando, ¿no? Y es por eso que así se transportan los productos por ese tipo de contenedores. ¿Ok? Bueno, y pues bien, en el tema del desarrollo económico y globalización, ¿me ayudas a leer esta parte, por favor, Karen? No sé si puedas activar tu micrófono. Hola, hola, Karen, ¿me escuchas? La del desarrollo económico y la globalización. Sí, por favor. Dice, las mejoras en la productividad cambian las necesidades logísticas, hace que sean más necesarias una logística eficiente que permita a las empresas llegar a otros mercados en los que poder vender, En los que puedan venir, perdón, haciéndolo ahí a está un mal. precio competitivo. ¿Perdón? Sí, perdón, decía ahí, está mal la redacción, ¿no? En los que se puedan vender. Ok. En el momento en el que esto se hace posible, las grandes empresas comienzan a aprovechar la economía de escala al producir grandes cantidades en una misma localización. A su vez, la globalización unida al transporte internacional de mercados hace que muchos centros de producción sean llevados a lugares en los que producir es más económico y por ello se necesita la logística para rentabilizar esos desplazamientos. Se comienza a valorar la eficacia a la hora de cumplir y reducir periodos de entrega y se incrementa la exigencia sobre las cadenas del suministro. Muy bien, muchas gracias. Aquí, básicamente de esta parte que nos menciona Karen en la lectura sobre el tema del desarrollo económico y la globalización, lo que permite ahora también todo este tema económico en un país, el poder ir creciendo, desarrollándote como país, tiene que ver mucho con la cantidad de producción que se hace en un país, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como el PIB, ¿no? Producto Interno Bruto. A un país se le reconoce económicamente por el nivel de producción que llega a tener, ¿no? Pero ahora, no solo esa parte, ya que hay una gran producción, es vender el producto, ¿no? Y poderlo distribuir. Algo que también ya en muchos lugares, en países de primer mundo, la producción es tan grande que lo primero que se hace en todos los países con la producción que se tiene de manera interna es abastecer ¿dónde? Todo lo que se produce internamente, ¿para qué te sirve? ¿Para qué? ¿Dónde es donde primero tienes que abastecer? ¿En dónde se abastece en primera instancia? Todas las necesidades en un país. ¿Quién te lo pide? ¿Quién te pide que produzcas El cosas? pueblo. El pueblo. Las personas, ¿no? Las personas de tu país. Lo primero que tienes que hacer es eso, ¿no?
como un país económicamente que va en vía de desarrollo es crecer en producción, abastecer todas las necesidades de tus pobladores y ya después con esa gran producción, ¿qué hay que hacer con eso? Distribuirlo en diferentes lugares. Entonces, entre mayor producción tengas y puedas abastecer bien tus mercados internamente, la forma en la que lo vas a poder distribuir el sobrante que tengas en otros países te va a permitir desarrollarte mucho más. Algo que hace México es que tiene muchísimos convenios con muchos países, tiene varios tratados de libre comercio con varios países. El problema aquí, como lo mencionamos la vez pasada, es la política, ¿no? El tema de política. Porque muchas veces, pues, en los tratados somos como los que en esta negociación del ganar, siempre ganan más los otros que nosotros, ¿no? Porque muchas veces hay el tema de proteccionismo en los mercados internos y de repente, pues, no nos dejan llevar el producto a otros lugares, ¿no? Pero eso es por un tema político. Sin embargo, aquí lo relevante de todo esto es que yo como empresa interna que quiero exportar un producto, es decir, cuando yo exporto es porque voy a enviar un producto a otro lugar, ¿sale? Debo de tener las mejores formas de logística para poder hacer llegar mi producto en otro lugar. De hecho, por eso es que también les puse ahí un video en la plataforma para que después lo vean y ahorita les digo qué se va a hacer con esa información, en donde hablamos acerca de Bimbo. Bimbo, que es una empresa que también está localizado sus productos en diferentes partes del mundo, en otros países, cómo es que hacen llegar, ¿no? Esta parte de su producción, ¿no? Donde pues se tiene que ver la mejor manera de poder hacer llegar el producto a esos lugares. La forma la más sencilla, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que sería? Si a lo mejor yo ya estoy creciendo muchísimo y tengo demasiada producción, tengo un potencial muy grande para producir, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y aparte, pues tengo muchísimos clientes, ¿no? En diferentes países, no solamente en mi país, sino en otros países. Pues pasar a sacar sucursales a otros países, ¿no? Es correcto, invertir en otros países y empezar a hacer otras plantas en esos países. ¿Por qué no me convendría solo quedarme aquí en mi país? Por el estancamiento. No necesariamente. Estamos hablando de logística. En temas de logística, ¿por qué no me conviene? Porque sería no explotar todos nuestros alcances. Porque guardarías mucho toda la producción, ¿no? Aquí, claro. en la parte de, lo tendrías aquí guardado, ¿no? En vez de darle movilidad. A lo mejor ya me lo están pidiendo, ¿no? Ya tengo que hacerlo llegar de manera inmediata. Entonces, ¿en qué me va a afectar en temas de logística? Pues estar mandándolo desde el mismo país. Ok, ¿y entonces eso en qué te afecta? Pues monetariamente por los Costos, envíos. ajá. Costos de Costos de transporte. tenerlo. Ajá. Uno, el costo de tenerlo por la gran cantidad, ¿no? Lo siguiente, el transporte, ¿no? Y lo siguiente, en tiempos de entrega. Imagínate mandar todo desde aquí hasta otro país. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en estarlo mandando constantemente? Y me dices, pues por avión, el medio más costoso, ¿cuál creen que sea? El medio de transporte más costoso. Es el avión, ¿no? Por avión, es el más costoso, ¿no? Entonces, no te va a convenir. Por eso es importante identificar como este tipo de cosas que han ido pasando a través del desarrollo económico y la globalización. Por eso muchas empresas transnacionales se vienen directamente aquí a nuestro país a establecer una planta directamente para evitar estos temas de costo y de logística de distribución de producto, ¿no? Entonces, así es como ha ido avanzando todo este tema de la logística, que como les mencionaba, hoy en día es tan relevante este tema porque si tú llevas una muy buena estrategia en tema de logística, tu negocio seguro va a ser exitoso, independientemente que sea un negocio pequeño. Puedes competir a nivel global con otras empresas más grandes. Pero, pues bueno, les decía, algo relevante como administradores siempre debemos de contemplar esto. Debes de tener en cuenta cuáles los costos que vas a tener por la producción y disminuirlos en la mayor cantidad para poder competir en precios.
identificar los precios de la competencia, los precios que están en el mercado de manera general de tu producto o tu servicio que vas a ofrecer para que seas competitivo. Y lo siguiente es, ¿qué tipo de producto vas a dar al cliente que sea un producto de calidad, ¿no? Y aparte que también sea no solo competitivo en precios, sino que también el tiempo en el que yo te voy a hacer llegar o qué tan fácil de acceso vas a tener tú como mi consumidor a este producto o servicio. Algo que pasó con Bimbo, yo trabajé en el Globo ya hace como 10 años más o menos ya tengo, que estuve trabajando en el Globo. Entonces, cuando entré al Globo, la verdad es que yo estaba buscando trabajo y me fui con la finta. Porque desde el 2005, el Globo lo compró Grupo Bimbo. No sé si sabían eso. Y entonces, cuando vi una vacante para estar ahí en el Globo, como jefe de turno, dije, va a estar padre, ¿no? Pero pues llegué al Globo y ¿qué crees? ¿No? Bimbo tiene diferentes marcas. Sí saben qué marcas tiene, ¿no? ¿Qué marcas tiene Bimbo? O sea, o sea, como por ejemplo de Nestlé, Nescafé y así, ¿no? Es que fíjense, una cosa es el Grupo Bimbo se llama un grupo porque son diferentes razones sociales que integran una organización a gran escala, ¿no? Entonces quiere decir que hay subempresas, ¿no? Que tiene el mismo Bimbo, ¿no? Como tal, la corporación completa. Dentro del Grupo Bimbo hay diferentes marcas y diferentes razones sociales. Una de ellas, por ejemplo, es Barcel. Barcel pertenece al Grupo Bimbo, ¿no? Pero Barcel trabaja o opera con una razón social independiente, o sea, específicamente de Barcel. Sus ganancias, costos, todo lo que tiene que ver con Barcel va específicamente o tiene que ver con esa razón social. Es decir, como tal, la empresa Bimbo, ¿no? Lo que es Bimbo, en sus ganancias, todo esto, no se distribuye con las demás marcas. No sé si me explico. Cada una opera de manera independiente, ¿no? Pero Entonces, están juntas. pertenecen al mismo grupo, ¿no? O sea, el dueño de todo eso es el mismo. Sin embargo, nunca se hace esa parte. O sea, cada marca tiene su valor en el mercado incluso, ¿no? Sus utilidades independientes, sus costos independientes. O sea, no es que dividamos ganancias o dividan costos entre las diferentes marcas, ¿no? Una de ellas se decía Barcel. ¿Qué otras marcas tienen? Los taquis. No, eso corresponde a Barcel. Sí, ¿verdad? Sí. Tiene Está otras razones Marinela. sociales. Marinela, por ejemplo, es otra. Tiene Ricolino, Creo ¿no? que también Wonder, ¿no? Wonder es de ellos y Wonder, Lara. también es Wonder, ¿no? Wonder y Tiene Lara. Dulces Vero, también lo compró Dulces Vero. Y bueno, Esas pues como galletas. tal, Bimbo, ¿no? Sí, está Eh, haciendo como un monopolio, ¿no? O quería hacer sí, como un monopolio. no, tiene muchísimas razones sociales independientes y ellos compraron al Globo. Como tal, nuestra razón social es gastronomía avanzada, pastelerías, ¿no? Y en esta razón social estaba el Globo, la Balance y el Molino, ¿no? Entonces yo cuando llegué ahí dije, ay, pues voy a estar con el Grupo Bimbo, ¿no? Esto está súper padre. Y la realidad es que no era así, ¿no? O sea, sí estaba en números rojos. Cuando yo llegué, el Globo estaba en números rojos, incluso sigue estando así, ¿no? No se ha recuperado. De hecho, han hecho muchos cierres de sucursales. Ya no hay tantas como al principio. Incluso La Esperanza le ha dado la vuelta, ¿no? Ahorita ya hay más pastelerías La Esperanza que las del Globo, ¿no? Pero ¿por qué te platico todo esto? Porque también te comentaba, como administradores debemos tener muy en cuenta todo esto, ¿no? Tipo de estrategias que vayamos a hacer, porque cuando Bimbo absorbe al Globo, hizo una mala estrategia, ¿no? En donde le bajó la calidad al producto, ¿sale? No sé si a alguno de ustedes le tocó probar hace unos, no sé, 15 años, ¿no? Hace ya mucho tiempo, a lo mejor cuando estaban más pequeños, este tipo de pan del Globo, ¿no?
Y la verdad es que era exquisito. Exquisito el pan. Y lo pruebas hoy en día y ya no tiene la misma calidad. Incluso los pasteles. A raíz que lo compraron, ¿no? Y luego ya que sacan pasteles esos de gansito y así, no, están súper dulces. Incluso los pasteles bajaron calidad. Entonces, eso también peor hizo que bajara todavía más o que se fuera en picada el globo, ¿no? Y por eso te decía, es importante este tema porque, pues de repente, debemos de cuidar muchas cosas, ¿no? Tema de calidad en el producto, en las materias primas que voy a utilizar para el producto que te voy a ofrecer. Porque si tú ya tienes una marca reconocida y yo le cambio, ¿no? Algo en la calidad por querer disminuir costos, eso también es importante, ¿eh? Seguramente voy a dejar de tener la aceptación de mi cliente, por lo tanto voy a dejar de tener ventas y voy a tener que cerrar sucursales, ¿no? Entonces, por eso en el tema de logística siempre es importante eso. El tema de los proveedores, mantener a tus mejores o buscar proveedores que cumplan con los estrictos requisitos de calidad que requiere tu materia prima, ¿no? Y en el caso de Bimbo lo que hicieron fue un error, ¿no? Fue quedarse con los proveedores que ya tenían para reducir costos y no quedarse con los proveedores que ya tenía el Globo, ¿no? Porque antes le pertenecía a Carlos Slim, Grupo Carso, ¿no? Y antes de Grupo Carso les perteneció a La Poste, ¿no? Que eran unos franceses que son los que trajeron el Globo. Y pero bueno, era una exquisitez ese tema de pan hace muchos años, precisamente porque los dueños eran franceses, ¿no? Y la mejor repostería es de Francia. De ahí después, cuando lo compró Carlos Slim, pues fue más bien como un cambio totalmente administrativo muy tirano, en donde pues hubo muchísimas cosas que ahí lo que afectó al Globo fue un tema de clima laboral, ¿no? En donde pues por eso no funcionó para nada. Después lo compra Bimbo y pasó este tema en donde por querer disminuir costos sin temas de logística, tener los mismos proveedores que ya tenían para ciertos insumos en tema de producción de pan, pues no les funcionó tampoco, ¿no? Cuando pues ya tenían ciertos proveedores con los que estaban trabajando, pero cambió la calidad del producto y entonces la aceptación ya no fue la misma. ¿Y por qué te platico todo esto? Porque sí es importante en tema de logística, cuando te mencionaba, si queremos poner un negocio, ¿no? No es ponerlo por ponerlo donde yo quiera o donde se me ocurra. Debemos de hacer un estudio de donde tengamos básicamente cercano todo, ¿no? Entre más cerca tengas a tu proveedor o tus mejores proveedores que cumplan con los requisitos de calidad que tú quieres para tu producto o tu servicio, vas a disminuir muchos costos. Entre más cerca estés también de tu cliente, vas a disminuir costos. Entre más estratégicamente estés ubicado y tengas acceso a mano de obra, vas a disminuir costos. Es decir, esos puntos son relevantes para el tema de logística. Y por eso se vuelve tan relevante hoy en día este perfil. Y te decía, este tema. Ustedes como administradores también es importante que conozcan todo esto porque al final, como generadores de nuevas empresas, porque al final ese es el perfil de un administrador, que tengamos nuestro propio negocio o que dirijamos alguno, ¿no? Que tengamos esta idea del negocio. Pues bueno, básicamente el tema de logística tiene mucho que ver. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué opinan? No, profe. ¿Qué les parece esto que les comparto? Porque eso es real, ¿eh? Eso es lo que pues a mí me tocó vivir en el tiempo que estuve trabajando en el Globo. Y todo lo que conocí, ¿no? Ahí en este tema de logística. Pero el Globo, el Bimbo tiene una cadena de suministro, es decir, el tema de distribución de cómo, desde que se hace llegar de materia prima hasta que entrega el producto final, pues le ha funcionado muy bien, ¿no? De manera general en todo su negocio, por eso ha seguido creciendo. Por eso les puse un video ahí en la plataforma para que lo puedan revisar y ahorita les digo qué vamos a hacer. Ya se nos va a acabar casi el tiempo. Pero bueno, terminamos con esa parte del mundo digital. ¿Me ayudas a leerlo, por favor, José Luis? Claro. ¿Nada más es eso? No, Sí. no. Ah, ok. El mundo digital. En el siglo XX ha sido el de la llegada. Ah, no, más bien. El siglo XX ha sido el de la llegada de la informática a la logística. Nuestra capacidad para medir y controlar lo que sucede en la cadena de suministros aumenta y, a su vez, la capacidad de desarrollo de sistemas para mejorarlo. Muchas gracias.
¿Qué quiere decir esto con el tema del mundo digital? Pues Por ya ejemplo, ajá, adelante. pues que ya son muchas innovaciones, no es una manera mejor para, pues ahí mismo lo dice, para medir y controlar, ¿no? O sea, que las bases de datos funcionan pues para tener una mejor organización de todos, puede decirse, una organización de todo con lo que contamos, ¿no? Tanto pues financieramente como en cuestiones de inventarios, como en cuestiones de trabajadores, me imagino yo, ¿no? Que es una mejoría, ¿no? Una innovación. Sí, no sé si tengan como idea en algún ejemplo en donde en sus negocios, en las empresas en las que a lo mejor están trabajando, tengan hasta incluso la tecnología suficiente para saber dónde va, de la ruta que está siguiendo no sé, el producto que están dirigiendo a su cliente final, en dónde está, ¿no? Y en cuánto tiempo va a llegar. O si ya llegó, ¿no? Pues, En mi empresa hace 2 semanas, yo me sorprendí a los de logística, bueno, al jefe de logística, le Ajá. entregaron un celular, bueno, o como un celular o como una tablet, Ajá. donde efectivamente él sigue, obviamente a través de GPS, la ruta y en dónde están los operadores, cuánto tiempo hicieron ahí, en cuánto tiempo llegan al lugar indicado, porque como todo se maneja por horarios, o sea, los hoteles tienen horarios. Y yo me sorprendí porque él anda, o sea, sí, no con su celular para todos lados y de repente le preguntas, oye, ¿por dónde está la ruta que llevó tal cosa? Entra al celular, check y te dice, están en tal lugar y llegan en tanto tiempo al otro Es aproximado. correcto. Eso es genial porque para los clientes les Cosa que de funciona antes mucho. no teníamos. Incluso ya hay gente que puede monitorear en dónde está por dónde viene su producto y en cuánto tiempo le va a llegar. Ya ¿Y hemos en qué llegado está hasta esa instancia. beneficiando?